buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Son las 5 de la tarde aquí en nuestro país, en Centroamérica, y son las 8 de la noche en Argentina. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves de Facebook Live. Estamos en estas últimas semanas hemos venido hablando acerca de un tema que hemos titulado Relatos con aguijón. Y hemos escogido los martes y los jueves para extraer de la palabra del Señor algunas ilustraciones, algunas alegorías, cuentos cortos. Unos lo llaman parábolas, otros lo llaman analogías. A otros les gusta mencionarlos como alegorías, qué sé yo. Cada uno pues tendrá el nombre de su preferencia. Sin embargo, hemos extraído más de 70 relatos e ilustraciones que, como veníamos diciendo en ocasiones anteriores, la Biblia tiene muchas verdades muy hermosas. Hay mucha enseñanza en la Biblia que está escondida. Efectivamente es así. Pero decía Jesús que está escondida para aquel que no quiera escucharla, para aquel que no le interese. Esas verdades hermosas que están en la palabra del Señor van a estar ocultas para aquellos que continuamente rechacen la voz de Dios. Pero esas palabras estarán siempre abiertas, claras y diáfanas para todos los hombres y mujeres humildes de corazón y que sean receptivos a la palabra del Señor. Por eso hemos considerado muy conveniente tomar estos martes y jueves para analizar esas 70 ilustraciones o imágenes o relatos. Solamente con Jesús vamos a analizar más de 40. En ese momento estamos demostrando que también en el Antiguo Testamento existían relatos cortos muy hermosos, muy interesantes, donde a través de un simbolismo, donde a través de una comparación con un ave, con un cordero, con un lirio, con la brisa del viento, con profesiones que se ejercían en el contexto histórico, con arbolitos. Es interesante. Hay una enseñanza muy hermosa, muy clara, para poder llevar las buenas nuevas de salvación, y es a través del mejor método de enseñanza que Jesús lo utilizó y que hemos querido que todos aprendamos para poder llevar esas buenas nuevas a otros que están necesitando escuchar la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Es nuestra plataforma audiovisual en esos espacios de siervos del Nuevo Pacto, martes y jueves a las 5 de la tarde. Pero también en ese momento estamos saliendo al aire a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Estamos transmitiendo a través de nuestra emisora online, una emisora que 24 horas al día le lleva buena música. Durante la semana le lleva más de 14 programas que hemos ideado para su edificación. No es nuestro interés entretenerlo, no es nuestro interés en MP Radio traerle malas noticias, como el mundo está lleno de malas noticias. MP Radio ha sido creado para traerle más bien buenas noticias, para traerle palabras de ánimo, de exhortación, para traerle también esas palabras que usted necesita en ciertos momentos de su vida. Así es que en este momento usted puede estar escuchándonos a través de MP Radio, o también puede estar viéndonos a través de esa plataforma audiovisual. Una vez que terminemos este mensaje, esas grabaciones audiovisuales y radiofónicas van a quedar en nuestros podcasts y también en nuestras plataformas, por si usted quiere volver a escuchar el mensaje, o tal vez usted quiera compartirlo o quiera volverlo a revisar. Tal vez hay algo que a usted no le quedó claro, quiere repasarlo, pues entonces están en nuestras plataformas para que usted también lo continúe visualizando o escuchando una vez más. El título de la sesión de hoy le hemos puesto escuchas atrapados en la red del relato. Y es que
estos cuentitos cortos, estos relatos que ya hemos venido analizando, ya hemos tenido la oportunidad de analizar 3, hoy vamos a continuar con el número 4, hasta llegar a 70, 75, por ahí vamos a andar. Y estos relatos que estamos analizando tienen una particularidad. A todos nos gustan los cuentos, nos gusta los relatos cortos, aquello que nos deja pensando, nos deja reflexionando, nos deja alguna enseñanza positiva. Sin embargo, las enseñanzas que están en la palabra de Dios no contienen moralejas, todas tienen un común denominador y es acercarnos al reino de los cielos. Todas, absolutamente todas, tienen ese común denominador y es lo que hemos venido extrayendo de cada una de ellas. Pero aquel que está escuchando el cuentito, el relato, está muy pendiente del desarrollo de los acontecimientos. Les hemos pedido a ustedes que conforme vamos narrando los hechos, usted los vaya imaginando, como que usted está en una obra de teatro, le estamos dando los personajes, lo que está sucediendo, y usted se va imaginando todo lo que pasa alrededor de cada uno de esos relatos, pero que en determinado momento, ese relato tiene un giro que lo que hace es que al escucha, al que está oyendo, lo lanza contra las cuerdas. O sea, es una red que lo termina atrapando, que lo termina cautivando. De eso es de lo que se trata lo que estamos analizando. Tal vez muchas personas escucharán esos relatos, les entrará por un oído, les sale por el otro, no causó ningún efecto. Pero los hijos e hijas de Dios siempre vamos a recoger de la palabra del Señor todo aquello que Dios trae para que usted y yo podamos absorberla, para que podamos asimilarla y ponerla en función. Habacuc capítulo 2, versículo 14, es un texto que hemos utilizado como lema en estas sesiones de relatos y dice la palabra del Señor. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Ese es nuestro interés y nuestro propósito en Ministros de la Palabra, y es que llenemos todo el mundo, llenemos todo este planeta de palabra. Esa es nuestra razón de ser. Sana doctrina que usted, hermano y hermana, necesita hoy en día, en medio de tanta mentira, de tanta falacia que anda allá en todo el mundo entero. Vamos al relato número 4. Le invito para que vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1-23. Todavía estamos con parábolas o anécdotas del Antiguo Testamento. Esta la he titulado La viuda y sus 2 hijos. ¿Qué tienen que enseñarnos una viuda? ¿Qué tiene que enseñarnos 2 hijos? ¿Cuál es la importancia del relato en el contexto histórico? Recordemos que los relatos que aparecen en la Biblia no sirven de nada que nosotros los leamos, los interpretemos y se acabó. La interpretación requiere una exégesis del relato. Hay que ir al contexto histórico. ¿Por qué contaron ese cuento en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que ese cuentito quería enseñar en esa oportunidad? Pero más importante, a usted y a mí hoy en día, ¿qué de relevante tiene este cuento de la viuda y sus 2 hijos? Un cuentito que se relató hace 3000 años. Hace 3000 años se contó esa historia. 3000 años después, ¿tiene algo que mostrarnos a usted y a mí la palabra del Señor a través de esta fábula? De eso es de lo que quiero que hablemos a continuación. Vamos al segundo libro de Samuel. Nos devolvemos un momento al capítulo 13, versículo 37, para ubicarnos en el contexto histórico antes de irnos al relato. Dice la palabra del Señor. Absalón huyó a refugiarse donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y se quedó allí 3 años. Mientras tanto, David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Pero una vez que se consoló de su muerte, comenzó a sentir deseos de ver a su hijo Absalón. Si usted recordará, ese relato está relacionado con un problema, una situación, algo muy lamentable que se da con los hijos de David. David tuvo muchas esposas y David tuvo también muchos hijos. Amnón era su hijo mayor. Pero Amnón se enamoró de su hermana, media hermana.
porque ellos eran hermanos de padre, pero no hermanos de madre. Amnón se enamora de Tamar, usted puede leer el segundo libro de Samuel, capítulo 13, pero fue un amor enfermizo a tal grado que este muchacho, ese joven, termina tomando por la fuerza a su hermana y la viola. El problema es que después de haberla violado, ya no sentía absolutamente aquello que presumía sentir. El amor termina convirtiéndose en odio. Absalón era hermano de Tamar, hermanos de padre y de madre. Por tanto, Amnón, el hijo mayor de David, también era medio hermano de Absalón. Absalón no soportó esa deshonra de su medio hermano sobre su hermana y por tanto esperó 2 años para vengarse, y efectivamente Absalón mata a Amnón 2 años después de esta violación. ¿Qué es lo que sucede? Absalón sale huyendo del reino, sabe que es capaz que lo van a matar. David está muy entristecido, está en luto por su hijo Amnón, pero también el tema de Absalón lo tiene muy mortificado. Absalón lo que hace es que huye hacia la casa de su abuelo materno y se queda ahí 2 años. Por eso dice el segundo libro de Samuel que Absalón está refugiado donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, o sea, el papá de su mamá, o sea, su abuelo, y se quedó 3 años. Son 3 años los que Absalón se queda ahí. En ese tiempo, Absalón, el rey David, está llorando a su hijo mayor, pero luego del luto, David siente deseos de volver a ver a su hijo Absalón, al cual no ve hace 3 años. David es responsable de esa situación tan dolorosa porque, dándose cuenta lo que Amnón, su hijo mayor, había hecho contra su hija, no hizo nada al respecto. Ese es el problema de muchos padres que hoy en día le toleran a sus hijos todas las cosas malas que los hijos hacen, todas sus desobediencias, todas sus altanerías, todas sus malacrianzas, y tarde o temprano todo eso se llega a revertir en los mismos padres. Por eso desde niños tenemos que aprender a criar a nuestros hijos en el temor de Dios, porque lo que usted le ríe a un niño de pequeño, tarde o temprano usted lo va a lamentar. Hay palabras soeces que se le escuchan a los niños desde pequeño, los padres se ríen, ay, qué bonito, qué vacilón, es inocente, está pequeñito. Ese niño o esa niña va creciendo, vamos permitiéndole sus malacrianzas, sus altanerías, vamos permitiéndoles sus indisciplinas, vamos permitiéndoles que sean personas faltas de respeto para los demás, vamos permitiéndoles que sean malos estudiantes, les permitimos los malos amigos, los malos hábitos, y tarde o temprano tenemos que pagar el precio de esa actitud nefasta que muchos padres tienen hoy en día con sus hijos. Ese fue el problema de David. De todas maneras, ya David le había sido profetizado todo eso desde el momento en que tomó a Betsabé, la cual era la mujer de Urías. Ya analizamos este caso el martes anterior, y ya David está empezando a probar los efectos que él mismo causó a través de ese pecado contra Betsabé. David ve lo que sucede con su hija, no hace nada, Absalón toma entonces la venganza por sus manos, y es el problema en el que nos estamos encontrando en este preciso momento. David tenía un general, ese general se llamaba Joab. Joab era un hombre muy inteligente, era un hombre muy versado, era el general del ejército del rey David, y Joab sabía que el conflicto entre el padre y el hijo tenía proporciones mucho más grandes que la simple relación entre un progenitor y su propio hijo. Una cosa era la relación entre papá e hijo, y otra cosa era lo que podía desenlazar una rebeldía de Absalón en contra de su papá, porque Absalón era un joven muy querido en la nación judía. Era un hombre, todavía no podíamos llamarlos judíos porque se llaman judíos después del exilio, pero en la nación israelí, Absalón era un hombre muy querido, era un hombre muy atractivo, era un hombre muy amado,
por unos y por otros. Y peligrosamente esa enemistad podía generarle anticuerpos al gobierno real de David. Joab, que es muy inteligente, decide hacer algo para que padre e hijo se reconcilien. Bendita esas personas que siempre están buscando cómo reconciliar a aquellos que están enemistados. Hoy en día necesitamos menos chismosos, necesitamos menos vagabundos, necesitamos menos personas que anden metiéndose en la vida ajena. Ocupamos más personas que animen a la reconciliación, que animen a la armonía. Nuestras iglesias no necesitan más personas que le echen fuego, que le echen leña al fuego. Yo, hermano y hermana, hace muchos años aprendí que usted en ese mundo anda con dos cubetas en su hombro. En un hombro anda una cubeta con agua y en el otro hombro anda una cubeta con gasolina. Y cuando usted escucha en su iglesia, en su familia, en su lugar de trabajo, algún problema, alguna situación de enemistad, algo que está pasando, si usted escucha que se está dando un entrevero, una disputa, una disensión, qué sé yo, como usted quiera llamarlo, un pleito, un quilombo, como le dicen en Argentina, si usted sabe que eso está sucediendo, usted tiene dos cubetas que está cargando en sus hombros. Usted puede echarle gasolina a esa situación y hacer arder más aquella contienda. O usted puede echarle agua de esa otra cubeta que usted tiene y aplacar ese fuego. Dígame qué tipo de persona es usted en el momento en que se da cuenta de ese tipo de situaciones de conflicto. Dígame qué tipo de actitud toma usted y yo le voy a decir qué tipo de persona es usted. Hoy en día necesitamos más pacificadores. Jesús hablaba de una bienaventuranza muy hermosa. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que buscan la paz, que buscan la armonía. El apóstol Pablo lo dice también. En cuanto dependa de usted y de mí, hagamos las paces con los demás. Tratemos de llevarnos bien con todos. Hay algunas personas con las cuales no podemos llevarnos bien, pero por lo menos hagamos el esfuerzo, que no se diga que no hicimos algo al respecto. Joab sabe que padre e hijo están enemistados. Hay una situación ahí que resolver y Joab decide entonces tomar la situación por su lado. ¿Por qué? Porque David nunca lo iba a hacer. Y Absalón tampoco lo va a hacer. Eso sucede muchas veces con los pleitos, con los enojos. Hasta en la misma iglesia sucede esto. Tenemos hermanos que están enemistados y los dos van a los cultos y los dos cantan coritos y los dos alaban al Señor y los dos ofrendan. Pero están viviendo vidas totalmente hipócritas. Porque Jesús mismo decía, si tienes algo contra tu hermano, antes de que eches esa ofrenda que no te va a servir absolutamente de nada, ve, reconcíliate con tu hermano y después echa esa ofrenda. Ahí Dios sí va a aceptar con agrado ese holocausto. Si no, podrás cantar todos los coritos que quieras, podrás ayunar todo lo que quieras, podrás hacer todas las vigilias que desees, pero si tienes algo contra alguien y no lo has resuelto, no podrá redundar en bendición en tu vida. David no toma la iniciativa para buscar a su hijo. Absalón no toma la iniciativa para buscar a su padre. Bendito esos hombres y mujeres que son entonces los que entran, no para hacer más grande el problema, sino para buscar la armonía, la unidad, que es a lo que Cristo nos ha llamado a usted y a mí. Y si no, recuerden el Getsemaní, como el mismo Jesús en ese momento difícil, en ese momento agobiante para él, lo único que lo tenía preocupado era la unidad de los creyentes, porque eso es algo que Satanás está atacando hoy en día. Satanás nos está poniendo a pelear, nos está poniendo a discutir, y sabe que cuando usted y yo perdemos el tiempo agarrados los unos con los otros, peleando los unos con los otros, la obra se detiene, la obra se retrasa. Y por eso es que Joab dice, no, yo voy a hacer algo. Joab se le ocurre contratar a una mujer y esa mujer va a llegar donde el rey David con una petición. Era costumbre en el contexto histórico que si uno tenía algo por resolver, alguna situación que nadie podía arreglar,
uno se podía presentar delante del rey y el rey entonces era el que tomaba la última decisión. Joab idea un plan estratégico para reconciliar al padre del hijo con una mujer que contrata. Esa mujer se va a presentar delante del rey, le va a contar su situación personal para que el rey le ayude a resolverla. Usted y yo sabemos que todo esto es una mentira, que todo esto es un estratagema, que todo esto lo que va a buscar es, a través de este relato, que es ficticio, doblegar al rey David y que tome esa iniciativa de reconciliarse con su hijo que hasta el momento no quiere hacer. Nos vamos inmediatamente entonces al segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 4 al 7, y vayamos a escuchar el relato de esa mujer. Pongamos mucha atención porque en el contexto histórico tiene una grandísima enseñanza, pero luego la vamos a traer a nuestro contexto y el Espíritu Santo nos va a bendecir hoy con una enseñanza muy hermosa a través de ese cuentito, que muchas personas allá afuera tal vez lo pueden leer y no lo van a entender, pero los hijos e hijas de Dios que en esta tarde noche están escuchando la voz del Señor van a ser grandemente bendecidos a través de este relato. Vamos al cuento. Dice la palabra del Señor. La mujer llegó ante el rey y le dice: mi señor, por favor, ayúdeme. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey David. Ella le dice: soy viuda, contestó ella, y mis dos hijos tuvieron una pelea en el campo. Puesto que no hubo nadie que los separara, uno de ellos mató al otro. Ahora el resto de la familia pide que yo entregue a mi otro hijo para ejecutarlo por haber asesinado a su hermano. Ese es el cuentito, ese es el relato. Pero ¿qué hay detrás de esto que esta mujer está contando, que presuntamente le sucedió a ella, pero vamos a ver que efectivamente no es verdad, sino que tiene otra idea, y es de mover a David hacia la acción? La mujer empieza diciéndole a David que es viuda. Ya en el contexto histórico, la viudez es un problema enorme, porque la mujer que quedaba viuda solo podía dedicarse a dos cosas. Si no había quien viera a esa viuda, ella solo podía dedicarse a dos cosas: una, a pedir limosna, o a prostituirse. Cuando vamos a la época de Jesús, cuando está Jesús en la cruz, en esas últimas 7 expresiones que da antes de morir, una de ellas fue encargarle al apóstol Juan que se hiciera cargo de su mamá. Jesús dijo: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Jesús designa en el apóstol Juan la responsabilidad de que a partir de ese momento no deje desvalida a María, que ya para ese entonces estaba viuda. No sabemos nada de los hermanos de Jesús, ni de la desatención hacia su madre, pero Jesús va a morir, su madre va a quedar totalmente sola. Nos devolvemos otra vez al contexto de David 1000 años antes de Jesús, y tenemos a esa mujer que lo primero que le dice a David es que es viuda. Ya ahí esa mujer empieza a tocarle los hilos del sentimentalismo y de la emoción al rey. O sea, le está diciendo: soy una mujer sola, soy una mujer desvalida, usted sabe lo que me puede pasar y usted es el único que me puede ayudar. Vean qué interesante cómo esta mujer poco a poco va a llevarse a David, lo va a arrinconar, lo va a enredar, lo va a meter en una red, y David ni siquiera se está dando cuenta de lo que le está sucediendo. Luego ella le dice al rey: mis dos hijos tuvieron una pelea en el campo. No hubo nadie que los separara y uno mató al otro. No logramos imaginar qué tipo de discusión pudieron tener esos hermanos, pero el asunto llegó a tal grado que uno asesina al otro. Lógicamente, esto, aparte de causarle un gran dolor a la madre por la muerte de uno de los hijos, agrava la situación, porque según la ley establecida en el Éxodo, había una ley muy clara
allá por Números capítulo 35, de que el que mataba a otro era castigado con la muerte. Se pagaba el asesinato con el asesinato mismo del homicida. Si yo mataba a alguien, ese asesinato se vengaba con mi muerte. Así era como se trabajaba la ley. Era un tema de lo que tal vez usted y yo hemos conocido ojo por ojo, diente por diente. La famosa ley del talión se utilizó mucho en el Éxodo. Era exactamente darle una justa retribución de castigo al hecho delictivo que se cometió. Si yo le robaba una gallina, el vecino podía robarme una gallina. Era exactamente una justa retribución por el delito. Como este hijo ha matado a su hermano, lo que le corresponde ahora al homicida es morir. Entonces la madre está tan angustiada que no solamente ha perdido un hijo en manos del otro, sino que ahora tiene por ley, porque es una ley, entregar a ese hijo vivo para que sea asesinado y con esa muerte sea vengada la muerte del otro hermano. La mujer entonces está muy abrumada porque la familia le está presionando para que entregue a ese asesino que resulta ser el único hijo vivo que a ella le queda. Eso es lo que en el contexto histórico se llama como la costumbre del vengador de sangre. Alguien tenía que asumir la responsabilidad de vengar la muerte de aquel que fue asesinado. Eso es lo que se conoce como el vengador de sangre. Sin embargo, la misma ley en el Éxodo establecía lo que se conocían como las ciudades de refugio. Si una persona era acusada de un delito, esa persona huía a una de esas ciudades de refugio donde podía estar ahí sin que nadie lo tocara mientras se investigaba lo que estaba ocurriendo, y una vez que ya se investigara, porque nadie tampoco podía nadie podía recibir castigo sin un justo juicio, justicia pronta y cumplida. Por eso existían las famosas ciudades de refugio, donde aquellos hombres o mujeres acusados de un delito estaban ahí pendientes hasta que se determinara su culpabilidad o su inocencia. Esto es lo que está sucediendo en ese momento. La mujer está muy desesperada y continúa diciendo el segundo libro de Samuel. Pero si yo entrego a mi hijo, dice la mujer, no voy a tener a ningún hijo, y el nombre de mi marido será desarraigado de la tierra. La mujer ya le contó al rey el problema enorme en el que está metida, y le pide al rey, le hace jurar por Dios que el rey no va a permitir que nadie le haga daño a su hijo. Y dice la mujer, yo no deseo más derramamiento de sangre. Entonces ahora el rey, que es el que tiene la última palabra, le dice a la mujer, yo prometo por Dios, respondió el rey, que ni un solo cabello de tu hijo caerá en la tierra. La mujer llega a pedir clemencia, la mujer llega a pedirle al rey que le pase por encima a la ley establecida con tal de que ella no pierda al único hijo que le queda. Vamos a ver. Si decimos las cosas como son, David a estas alturas está tan enredado, ha sido tocado en los hilos del sentimiento por esa mujer que astutamente se lo ha llevado hasta las cuerdas. La mujer lo ha convencido, me imagino que llegó toda haraposa, me imagino que llegó toda mugrienta y maloliente, imagino que llegó llorando, gritando, desesperada. Eso compunge a David y David termina dándole a esa mujer, concediéndole a esa mujer lo que esa mujer pide. Pero David está cometiendo un gravísimo error y es pasarle por encima a la ley. Nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Y eso hace 3000 años era tan vigente como lo es vigente hoy. Usted y yo no podemos traspasar la ley.
Las leyes humanas que usted y yo conocemos, amado hermano y hermana, no pueden ser violentadas. Si yo estoy conduciendo y el semáforo se me pone en rojo, rojo es para que yo detenga mi vehículo. Yo no puedo atravesar porque estoy violentando la ley. Puedo causarle un perjuicio al que tiene el semáforo en verde y puede pasar. Puedo causarle un perjuicio a una persona que puede cruzar en un paso peatonal porque el semáforo se me puso en rojo para que la persona pase. Las leyes no pueden ser violentadas, así como las leyes universales y las leyes espirituales tampoco pueden ser violentadas al antojo de cada uno. Yo no puedo hacer y cumplir lo que a mí me sirva y no cumplir lo que a mí no me sirva. O yo cumplo toda la ley o no cumplo absolutamente nada. Y ese es un gran problema que tienen hoy en día muchos hombres y allá afuera con la Biblia. Hay personas que les encanta la Biblia, pero ciertas porciones de la Biblia. Hay algunas partes de la Biblia que la persona dice, no, eso no me gusta, eso se mete con mi accionar, eso contradice lo que yo estoy viviendo, eso es de una época antigua, eso no aplica hoy, y empiezo a utilizar una serie de interpretaciones carnales y humanas para justificar cómo yo me estoy conduciendo y para anular lo que la santa palabra y la ley de Dios a mí me dice. Yo no puedo violentar la Biblia. Por eso, en muchas ocasiones hemos comentado en estos foros que si usted no desea aceptar la Biblia, si usted no desea seguir los mandamientos de Dios, si usted quiere conducirse como hasta ese día tal vez ha estado conduciendo, eso es algo muy respetable. Dios se lo va a respetar a usted, yo se lo voy a respetar a usted. Pero que usted tuerza la palabra de Dios y que la acomode para que usted justifique lo que usted está viviendo, perdóneme y discúlpeme, pero eso usted no lo puede hacer. Eso es un peor error todavía que el que ya está cometiendo. David se enredó al favorecer a esta mujer que porque era viuda, que porque tiene un hijo asesinado, que porque le van a matar al otro, todo lo que usted quiera. Pero la ley, hermano y hermana, es la ley. Y la ley se aplica para todos. Dios va a aplicar la ley para todos los seres humanos de la misma manera, porque el apóstol Pedro dice en sus cartas que si hay algo que Dios no tiene, Dios tiene de todo, pero hay algo que Dios no tiene, y es preferencia por nadie. Dios va a tratar a todos los seres humanos a partir de su accionar y le dará a cada uno la justa medida y la retribución adecuada a sus acciones. No porque usted sea pastor, Dios lo va a librar más a usted que al hermanito que simplemente llega una vez por semana a la iglesia. Olvídese. No porque usted sea la que cante más lindo en la congregación, Dios le va a mostrar a usted un mejor favor en el día en que la tenga que juzgar sobre aquellas personas que no cantan. Dios no mira, hermano y hermana, lo que mira el hombre. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios no actúa como usted y yo actuamos. Hay un tema de causa y efecto. Se violenta la ley, sea quien sea. Sea pastor, sea hijo de pastor, sea la nieta del pastor, sea el diácono, sea quien sea. La ley es de obediencia para todos los seres humanos, principalmente todas aquellas leyes espirituales. Y aquí David se enredó, aquí la mujer lo metió en esa red. David no se está dando cuenta del primer gran error que está cometiendo, y es no cumplir la ley. Ahí David ya queda mal parado con todo el reino, porque entonces si David lo hace con esa mujer, podrá ser el rey, podrá ser quien quiera, pero también el rey estaba sujeto a las mismas leyes y edictos que existían en el reino. El rey no podía violentarlas simplemente asumiendo que es el rey. Usted podrá ser el presidente de la república, pero si el semáforo a usted, señor presidente, se le pone en rojo, usted tiene que detenerse, así sea el mero mero. Por eso es que en muchas iglesias tenemos un problema grandísimo con los líderes y con los pastores, porque como creen que son los que están en eminencia, porque como son los que son de notoriedad,
porque son los que cumplen en la función más alta en la Grey. Entonces ellos creen que ellos sí pueden violentar todas aquellas directrices y leyes que obligan a los demás a cumplir. Eso es lo que Jesús les reclamaba a los fariseos. Ustedes son buenos para inventar, pero ustedes no cumplen absolutamente nada de lo que inventan, y eso no se vale. Mi abuela decía que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, si no, no se vale. David tenía una grandísima responsabilidad como rey y como máximo juez de la nación de Israel. Y el problema es que sintió tentación de descuidar la autoridad que tenía, y por eso, al darle a esa mujer esa venia, y peor aún, jurando en nombre del Señor, David, hermano y hermana, empezó con problemas. Le garantiza a esa mujer la seguridad de ese asesino, de su hijo asesino, a expensas de la verdadera justicia, de lo que realmente tenía que hacer. Y ahí David quedó atrapado. Ahora, la mujer entonces ya va a desnudarse en el sentido de que le va a decir a David exactamente por qué le contó ese cuento. La mujer ahora sí tiene que haber tenido mucha valentía, porque lo que está haciendo es inducir a error al rey. Y el rey perfectamente la podía acabar en ese momento. Y aquí es donde yo siento que Dios está detrás de ese acontecimiento, de este relato, porque esto no viene de la mujer. Esto no viene de Joab. Esto viene directamente de Dios. Es Dios hablándole a David. Por eso, esa palabra que usted está recibiendo en esa noche no viene de mí. Esa palabra viene de Dios. Hay algo que Dios quiere decirte a ti en esta noche a través de este relato. Yo simplemente soy un emisor. Simplemente estoy repitiendo lo que Dios quiere que escuches. La mujer viene y le dice a David, qué interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 13 y 14. Vean lo que la mujer le dice al rey David. ¿Por qué no hace usted por todo el pueblo de Dios lo que ha prometido hacer por mí? Preguntó ella. Usted se ha condenado a sí mismo al tomar esta decisión, pues se ha negado a recibir en casa a su hijo que está desterrado. Dios lo bendecirá a usted con una vida más larga si permite que su hijo regrese del destierro. Y ahí es donde el relato, todo ese cuento que ha contado esa mujer, llega un momento dado, se dislucida, se desnuda, sale la verdadera intención, y por eso es que hemos titulado estos espacios como relatos con aguijón, porque es aquí donde David siente, entrando en él mismo, esa daga que lo está hiriendo, que le está hablando, que lo está desnudando, exactamente su verdadera condición. La mujer de Tecoa, que así es como se llama esa mujer, una mujer sin nombre, Tecoa era un lugar. La mujer de Tecoa confronta a David con su pecado de no iniciar una reconciliación con Absalón. Todo este cuento que la mujer le ha traído a David, el interés era que David abriera los ojos y que hiciera con su hijo lo que estaba haciendo con esa mujer. ¿Cómo era posible atender bien al hijo de una mujer ajena y no atender bien a sus propios hijos? Y esa es otra grandísima enseñanza que también tenemos usted y yo, amado hermano y hermana, en esta tarde-noche. Nosotros somos muy dados para ayudar a los extraños. Somos muy dados a ayudarle a aquellas personas que están en necesidad, que no tienen ninguna relación absolutamente con nosotros. Hay gente muy desprendida con personas ajenas, con vecinos, con compañeros de trabajo, pero cuando hay que hacerlo con su propia familia, cuando hay que hacerlo con los propios hermanos de la iglesia, el apóstol nos dice, prefiéranse ustedes a ustedes mismos. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios vamos a preferir a los hijos de los extraños y no preferir nosotros a nuestros propios hijos? Andamos educando hijos ajenos y dejamos de educar a nuestros hijos. Andamos bendiciendo a hijos ajenos y no bendecimos a nuestros hijos. Por eso el apóstol Pablo lo decía, y se lo decía a Timoteo, y también se lo dice a Tito.
No es posible que nombremos líderes en nuestras iglesias que lejos de tener en orden su propia casa, su casa está totalmente cayéndose, están ordenándole la vida y la existencia a otras familias, cuando en su propia familia no están haciendo lo que tienen que hacer. Y eso es lo que la mujer de Tecoa le dice a David. Claro, usted no me conoce. Es la primera vez que usted me ve aquí en el reino, en su palacio. Yo vengo y le pido un favor. Usted inmediatamente tiene empatía conmigo, que no somos nada. Pero ¿y usted tiene un hijo que tiene 3 años de estar desterrado? Y por ese hijo no se conduele. ¿Usted no está haciendo nada para reconciliarse con ese hijo? Hace tiempo que usted no lo ve. ¿Y no hay nada en su corazón que lo motive a buscarlo? Es interesante que cuando hay lejanía, vamos a ver, si usted tiene un pleito con alguna persona que hasta el día de hoy no lo ha resuelto, porque también esa historia nos habla de la reconciliación, de arreglarnos con aquella persona con la que tengamos alguna situación. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, cada vez que estamos más lejanos con aquellos que estamos disgustados, la amargura se va a acrecentar más. El enojo se acrecenta más. Es una mentira que el tiempo olvida. Es una mentira que el tiempo arregla las cosas. Las cosas las tiene que arreglar uno, porque la lejanía, la distancia, el tiempo, lo que va a terminar es incrementando más la amargura entre aquellos que están distanciados. El que tiene oídos para oír en esta tarde-noche, que oiga. Absalón era una amenaza para Israel y una amenaza para el rey David si no se reconciliaban. Joab está muy preocupado porque puede darse una guerra civil a lo interno. El reino se puede dividir por ese problema familiar entre el monarca y el príncipe. Y si alguien tenía la responsabilidad de arreglar las cosas, era David. ¿Y por qué? Porque le vuelvo a reiterar que cuando se dio ese acontecimiento, hacía 3 años atrás, David nunca hizo nada por vengar la honra de su propia hija. David simplemente lo tapó, lo dejó pasar, le dio la gracia a su hijo mayor, había violado a su otra hija y colorín colorado, aquí no ha pasado nada. Ahora es David el responsable de hacer algo al respecto y de traer a su hijo y reconciliarse con él. Y, indistintamente, si Absalón quería reconciliarse o no, David tenía que tomar la iniciativa. Usted, hermano y hermana, tiene que tomar la iniciativa de ir a reconciliarse con esa persona con la cual está enfadada, con esa persona con la cual está enojado. Usted tiene que tomar la iniciativa. En cuanto dependa de usted, le vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol, en cuanto dependa de usted, esté en paz con los demás. Si Absalón no iba a aprovechar esa oportunidad de reconciliarse con el padre, era otra historia. Pero David está en ese momento siendo emplazado con este cuentito, que es muy interesante, está siendo emplazado a cumplir exactamente con el proceso de la reconciliación. ¿Y cómo es posible que si David estaba dispuesto a perdonar al malo, al asesino de ese otro muchacho, cómo es posible que no iba a estar dispuesto a perdonar a su propio hijo? Era más importante la restauración de la familia, la restauración de la monarquía, era más importante la paz de la nación que esas amarguras, que esos enojos que muchas veces usted y yo estamos enfrascados. Cuando yo me enojo con alguien, eso es como que yo me tome un veneno y pretenda que el otro al que yo odio se muera. Eso es estar enojado. Usted se está tomando un veneno, está amargado, no duerme, le duele la cabeza, se le quita el hambre, está su enojo y su amargura, y usted pretende que el otro se muera con todo eso que le está pasando a usted. Se va a quedar esperando. Es mejor ir, arreglar, resolver, para que entonces todo vuelva a la armonía y para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso los conflictos en las iglesias, los conflictos en los ministerios, es muy importante que se arreglen y se resuelvan
porque dice también el apóstol que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar atentos. No dejemos que Satanás gane ventaja en nuestra casa. No deje que Satanás gane ventaja en su iglesia. No deje que Satanás gane ventaja en su lugar de trabajo. Conviértase usted en un solucionador de problemas. Conviértase usted en un agente de cambio. Conviértase usted en esa armonía que cambia totalmente ese ambiente tan crudo, tan duro, tan serio, tan feo que hay en el lugar donde usted se encuentra. Por eso es que cuando estamos enojados, es muy peligroso, porque el enojo nos ciega, no nos permite ver más allá. Todas las consecuencias que se pueden dar a partir de ese enojo, todo lo que se puede echar a perder, todo lo que se puede dañar, todo lo que se puede perder, lo que podríamos ganar y lo que estamos perdiendo a través de ese enojo. Por eso es que David está tan enojado con su hijo que no le permite ver que el reino está a punto de destruirse en una guerra civil. Y bendito Dios que le da esa iniciativa a Joab. Bendito Joab que envía a esa mujer a que le hable al rey, y fue la única manera de que el rey reaccionara. Y este texto, este relato número 4, es tan importante, es tan interesante, porque es uno de los mejores textos evangelísticos que hay en el Antiguo Testamento. Vean qué interesante. A veces cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros tenemos esa percepción de que el Evangelio solo está en el Nuevo Testamento. Y yo no sé si nos lo predicaron mal desde el púlpito, si nuestros pastores hasta el día de hoy nos han adoctrinado mal, pero el Evangelio no está solo en el Nuevo Testamento. Toda la palabra del Señor es un evangelio. Y este texto, este relato de la viuda y los dos hijos, es un texto evangelístico. Y está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la hermenéutica del texto, usted se viene al año 2023 y usted analiza la situación de esta viuda y sus dos hijos, hermano y hermana, es exactamente lo que Dios ha hecho con todos los hombres y mujeres que una vez estuvimos desterrados de su presencia. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día con muchos hombres y mujeres que están desterrados allá afuera, que no tienen oportunidad alguna, que están listos para el juicio, que están a punto de ser castigados, pero que Dios en su gran amor quiere traer a esos desterrados, quiere regresarlos a Él, porque Dios no quiere que estén expulsados. Esto es tan importante y tiene una gran enseñanza para usted y para mí, que recordemos que usted y yo un día fuimos a este hijo que está en una ciudad de refugio, que sabe que está siendo condenado, que sabe que realmente es justo el castigo que va a recibir, porque todos estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios, estamos desterrados. Sin embargo, bendito Dios que a través de la persona de su Hijo Jesucristo, hermano y hermana, entonces toma Jesús el lugar de nosotros, pecadores culpables, y va a la cruz a recibir ese castigo que nosotros merecíamos. Es ahí donde Dios va a buscarnos a usted y a mí, que estábamos desterrados, y a través del sacrificio de Cristo es lo que permite que volvamos otra vez ante su presencia. Es tan hermoso ese texto que estamos analizando en esta tarde, que por eso solo lo pueden entender aquellos hombres y mujeres que tienen el corazón abierto a la palabra del Señor en esta tarde-noche. Usted y yo fuimos una vez desterrados, pero hoy el Señor nos ha traído otra vez a su presencia, y por eso me encanta este texto. Indistintamente todas las consideraciones que se estén dando en la parte contextual, recuerde que estas fábulas y estos relatos son de aplicación universal y por todas las edades. Tal vez es la primera vez que usted lo escucha, tal vez es la primera vez que usted lo lee, pero bendito Dios, el Señor quería que hoy recibieras esta palabra, que pudiéramos extraer de este hermoso relato una gran enseñanza. El Señor hoy nos ha hablado de muchísimas cosas. Nos ha hablado acerca de aplicar la justicia cuando hay que cumplirla,
de que no podemos violentar la ley. El Señor nos ha hablado de la reconciliación, nos ha hablado del el peligro del odio y de la importancia de resolver cualquier situación antes de que sea demasiado tarde, antes de que se haga más grande, antes de que ya no haya oportunidad. Qué hermosa es la palabra del Señor. Nunca nos vamos a cansar de aprender de su bendita palabra. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 14, 19 al 21, dice el rey entonces a la mujer: dígame una cosa, ¿fue Joab quien la envió a usted para que hablara conmigo? Y la mujer le dijo: no puedo negarlo, claro que sí, fue el general el que me mandó. Joab me envió y me dijo lo que tenía que decir. Él lo hizo para que usted pueda ver el asunto desde un ángulo diferente. Me encanta esa expresión. Las cosas tenemos que verlas, hermano y hermana, desde un ángulo diferente. A veces yo creo que yo tengo la razón. A veces yo creo que lo que yo digo es santa palabra. A veces yo creo que es como yo digo a la hora que digo y porque yo lo digo. Y la mujer le está diciendo a David: ¿sabe qué es lo que pasa? Es que usted no está viendo la situación desde el ángulo correcto. Y bendito Dios cuando me envía a alguien, cuando me envía su palabra, cuando me envía su espíritu y me hace ver las cosas de una manera diferente a como las estoy viendo. Me da la claridad de la manera correcta como hay que ver las cosas y no de la manera tan errónea como yo las he visto hasta el día de hoy. Abrámosle, hermano y hermana, el corazón a la palabra de Dios. Abrámosle el corazón a la voz del Señor, a su espíritu. Porque tal vez no estamos viendo el ángulo correcto. Tal vez creo que tengo la razón. Tal vez yo creo que estoy direccionando mi ministerio, mi pastorado. Tal vez yo creo que estoy direccionando mi familia, mi trabajo, mis asuntos de una manera correcta. Pero la mujer se lo está diciendo a David: señor rey, Dios le mandó a decir esto para que usted vea las cosas desde el ángulo que hay que verlas. Usted es tan sabio, le dice ella, como un ángel de Dios y sabe todo lo que ocurre en la tierra. Entonces el rey se tiene que cerrar la boquita, el rey tiene que darle la razón a esa mujer y termina diciéndole a Joab: Joab, venga acá, vaya y tráigame a Absalón. Increíble, todo lo que provocó este cuento, esa iniciativa de Joab, todo lo que se da alrededor. David, al final de los finales, reconoce su error, ve las situaciones desde el ángulo correcto que tiene que verlas, y a partir de ese momento, David trae a su hijo otra vez al palacio. Bendita palabra del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque una vez más has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque siempre vamos a encontrar en tu palabra ese refrigerio, eso que necesitábamos saber, ese ángulo correcto. Tal vez he estado viendo las cosas de una manera errónea, tal vez creía que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo bien, pero tu palabra me ha dicho: tienes que ver las cosas desde el lado espiritual, tienes que ver las cosas desde el lado correcto. Señor, que seamos sensibles, que seamos humildes, que seamos receptivos a tu palabra y que a partir de ese momento hagamos todas las correcciones que tenemos que hacer. Si hay enojo, si hay amargura, si hay algo que no hemos estado haciendo bien, que a partir de ese momento corramos a arreglar, Señor, todo lo que hay que resolver y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, si Dios lo permite, el próximo martes vamos con el relato número 5. Martes y jueves vamos a seguir contándole cuentos. Más de 70 cuentos, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero yo quiero despertar en usted el interés por el amor a la palabra, porque hay muchas cosas en la Biblia que muchas veces las hemos pasado por alto, pero que tienen una gran enseñanza, como esta viuda y esos dos hijos. La próxima semana le voy a hablar del escape de un prisionero, y eso está en la palabra del Señor, pero eso será, si Dios lo permite, hasta el próximo martes. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Agradecemos su preferencia, esperamos haberle edificado. Les recuerdo que estamos en vivo en Facebook Live y en MP Radio. Una vez que termine esta transmisión, continuamos con música para su edificación. Pero hoy a las 7 de la noche, usted tiene que sintonizar MP Radio, porque a las 7 de la noche viene la doctora Gisela Araya con su programa
de psicología del alma. Hay un tema muy interesante que la doctora va a querer hablar con usted y conmigo y está relacionada con la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos usted y yo? ¿Cuál es la manera clara y eficaz de poder entendernos, de comunicarnos cuando hablamos? De eso hablaremos exactamente en una hora, si Dios lo permite. Le invitamos para que nos sintonice 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Que Dios les bendiga.